Bienvenidos nuevamente a su canal Calmecac Calendárico. En esta ocasión vamos a hablar sobre los alineamientos astronómicos en el Templo Mayor de Tenochtitlan, es decir, cómo se alineaba el Sol en su amanecer y en su atardecer detrás y frente a este gran recinto, el más importante de la ciudad de Tenochtitlan. El Sol se orientaba en las salidas a espaldas del Templo Mayor, y en las escalinatas, es decir, el frente del Templo Mayor estaba orientado hacia el sol poniente. Bueno, las alineaciones astronómicas o las alineaciones solares que se dan en amaneceres y atardeceres van a depender de las etapas de construcción del Templo Mayor. El Templo Mayor tuvo diferentes etapas de construcción, diferentes agrandamientos. El templo fue creciendo como si fuera las capas de una cebolla. Las primeras etapas del Templo Mayor veremos que tienen una orientación distinta a las etapas posteriores a la etapa 2. Ya el doctor Jesús Galindo y Iván Sprague ya hicieron mediciones arqueoastronómicas. También nuestro amigo David Wood ha hecho algunos estudios sobre las orientaciones que han tenido estas diferentes etapas de construcción del Templo Mayor. El doctor Jesús Galindo defiende la idea de que las primeras etapas del Templo Mayor, es decir, las etapas más tempranas, tienen una orientación distinta a las etapas posteriores de este templo. Iván Sprague hizo un trabajo excepcional en su tesis doctoral, en donde nos muestra aquí las orientaciones de lo que son las etapas 3, 4, 4B, 5 y las 6, que digamos que son las etapas posteriores, y las etapas más tempranas tienen otro tipo de orientación. Aquí vamos a ver cómo después de todo un análisis, Iván Sprague llega a esta estructura, a este cuadro, en donde podemos ver que las etapas más tempranas, es decir, las primeras etapas o las cercanas a la fundación de Tenochtitlan, están orientadas a estas fechas gregorianas. Aquí podemos ver que es marzo 3 y octubre 10 con un más menos un día, abril 9 y septiembre 1 más menos un día. Y para las etapas posteriores podemos ver que es marzo 9 y octubre 5 más menos un día, abril 4 y septiembre 7 más menos un día. Esto lo podemos ver en los siguientes esquemas de este lado. El doctor Jesús Galindo ha hecho esquemas respecto a las primeras alineaciones con las etapas tempranas del Templo Mayor, y podemos ver que, por ejemplo, entonces el 2 de septiembre y el 9 de abril el Sol se ponía justo enfrente del eje de simetría del Templo Mayor, y exactamente la salida del Sol, es decir, que el Sol salía alineado al eje de simetría del Templo Mayor los días 9 de octubre y 4 de marzo. La característica de esta división, de esta familia calendárica, es de que divide al año en segmentos de 5 grupos de 73 días, y están cronodistanciados a que este es el solsticio de verano, son 73 días antes del solsticio de verano y 73 días después. 73 días después del solsticio de verano se alineará con el día 9 de abril, y 73 días antes del solsticio de verano se alineará con el 2 de septiembre. El otro pivote es el solsticio de invierno, en donde 73 días antes se alineará el Sol frente al eje de simetría del Templo Mayor el día 9 de octubre, y 73 días después del solsticio de invierno se alineará el Sol frente al eje de simetría de la pirámide el 4 de marzo. Esta división en segmentos de 73 es importante porque también vincula al ciclo venusino, ya que 8 por 73 es igual a 584, que sabemos el ciclo sinódico de Venus observado desde la Tierra. Y lo mismo se vincula aquí cuando el 52 por 365 días es igual a 73 veces 260 días, es igual exactamente a lo que llamamos un fuego nuevo. 73 Tonalpohuallis es lo mismo que 52 años de 365 días. Estas serían las alineaciones de las primeras etapas del Templo Mayor. Ahora bien, pasemos a las etapas posteriores de construcción del Templo Mayor, es decir, a las etapas después de la etapa número 2. Aquí he puesto un esquema que ha hecho el arqueoastrónomo David Wood, en donde podemos encontrar esas mismas distribuciones. Aquí vemos, este es el Templo Mayor, he puesto las 4 fechas.
la de 4 de abril, 4 de septiembre, 9 de marzo y 4 de octubre. En los atardeceres del 4 de abril y del 7 de septiembre, el sol se ponía justo enfrente del eje de simetría entre los dos adoratorios del Templo Mayor de Tenochtitlan. Y en los amaneceres del 9 de marzo y del 9 de octubre, el sol estaba saliendo por detrás del eje de simetría, justo en medio de los adoratorios de Huitzilopochtli y de Tlaloc. Como vemos, entonces, la diferencia entre esta alineación y esta alineación, las etapas tempranas y las etapas tardías, son tan solo de 5 días. Pueden ver que aquí es del 2 de septiembre y aquí se va al 7 de septiembre. 9 de abril, del 4 de abril y se va al 9 de abril. 4 de octubre y se va al 9 de octubre, y el 4 de marzo que se va al 9 de marzo. La diferencia entre las alineaciones tempranas y las alineaciones posteriores es exactamente de 5 días. La diferencia de aquí es de que las alineaciones tempranas del Templo Mayor eran por segmentos de 73, como lo vimos, y en las alineaciones posteriores del Templo Mayor más 5 días estamos hablando de 78, 73 más 5, entonces estamos hablando de 78 días. Del solsticio de verano menos 78 días está la primera alineación, aquí el 4 de abril, frente al Templo Mayor en un atardecer. Lo mismo pasa 78 días después del solsticio de verano, que llegamos al 7 de septiembre y se vuelve a alinear el sol frente al eje de simetría en un atardecer. Después, el 4 de octubre, justamente 78 días antes del solsticio de invierno, el sol está saliendo atrás del eje de simetría del Templo Mayor en un amanecer. Y lo mismo pasa 78 días después, es decir, el 9 de marzo, en donde también el sol vuelve a salir por detrás del eje de simetría del Templo Mayor, a espaldas del Templo Mayor. Como resumen, entonces podemos decir que existen dos tipos de familias en el Templo Mayor. Unas que son en la etapa temprana y otras que son en las etapas posteriores. La primera familia está basada en el segmento de 73 días y la segunda familia está basada en segmentos de 78 días. Ambas familias están pivoteadas por ambos solsticios, el solsticio de verano y el solsticio de invierno. La primera familia está basada entonces en el 2 de septiembre, 9 de abril, 9 de octubre y 4 de marzo. La segunda familia, basada en el número 78, está 5 días después, es decir, en el 7 de septiembre, el 4 de abril, el 9 de marzo y el 4 de octubre. Estas familias calendáricas son muy importantes porque nos ayudan a comprender qué es lo que estaban observando los viejos astrónomos mexicas, hacia dónde estaban orientados sus templos, de qué manera estaban distribuyendo el año solar respecto a estas orientaciones de su templo mayor. Era un templo calendárico, era un templo de observación en donde se podía seguir el transcurso del año a través de estas orientaciones, exactamente donde se ponía el sol, en qué día estaba naciendo, siempre alineados al eje de simetría del templo mayor. Bien, hasta aquí el primer video hecho especialmente para hablar sobre los alineamientos astronómicos del Templo Mayor de Tenochtitlan. Muchas gracias.